Hola, ¿cómo están? Les enviamos un afectuoso saludo a nuestros seguidores en redes sociales. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Ahora vamos a presentar al invitado del día de hoy, abogado, profesor universitario, periodista, filósofo, Premio Nacional de Humanidades, guanderino, Agustín Esquella, a quien le enviamos un afectuoso abrazo. Gracias, Esteban. Don Agustín, para partir esta discusión, quisiera remontarme a una serie de columnas de opinión que usted ha escrito con don Crisóstomo en el Foro Valparaíso, en el cual han tratado el tema de la justicia social. Y quisiera consultarle, bueno, ¿cómo nosotros podemos vincular justicia social, derechos sociales, con, eh, con el capitalismo en su versión neoliberal? Bueno, justicia social es una muy digna y antigua expresión, no tan antigua porque entiendo que fue acuñada recién en el siglo XIX y que lamentablemente en Chile hemos propendido a sustituir por inclusión social. Hablamos más de inclusión social que de justicia social, tal vez, Esteban, Javiera, porque le tenemos miedo, le hemos tomado miedo a la palabra justicia, que es mucho más comprometedora que inclusión. Bien, la democracia empalma muy bien con los derechos sociales y desde luego el ideal de justicia social tiene una directa relación con los derechos sociales que conocemos, pero ciertamente los derechos sociales no las tienen consigo cuando se piensa en la relación entre capitalismo neoliberal y ellos. ¿Por qué digo capitalismo neoliberal? Repitiendo tus palabras. Porque lo que hemos tenido en Chile con distintos énfasis, ¿cierto? Con distintos grados, hay que reconocerlo, desde 1980 en adelante, y también esto ha pasado en otros lugares del mundo, afortunadamente me parece a mí ya en retirada, es un enlace entre el capitalismo como sistema económico y el neoliberalismo, que es una doctrina mucho más que económica. Ese enlace yo creo que ha acabado por ser perjudicial, particularmente en lo que se relaciona con la justicia social. No hay que olvidar que Hayek, uno de los padres fundadores del neoliberalismo y de la sociedad Montpellier, afirmó varias veces en sus escritos, en sus conferencias, que la justicia social no existe. La justicia social, dijo textualmente, es una ficción. La justicia social es un espejismo. Quien afirma cosas como esas no puede ser partidario de los derechos sociales. Más aún, una gobernante emblemática de la doctrina neoliberal, Margaret Thatcher, fue todavía más lejos y llegó a afirmar el siguiente disparate: no existe la sociedad, dijo la ex gobernante de Inglaterra. Solo hay individuos y su familia. Obviamente que si tú crees como ella que no existe la sociedad, que solo hay individuos, que solo hay familia, no podrás tener confianza por los derechos sociales. ¿Cómo definiría usted lo que son los derechos sociales? Bueno, estos derechos sociales son una categoría de derechos fundamentales. Hay varias clases, categorías, a veces se habla de generaciones de derechos. Los derechos sociales son más nuevos que los derechos políticos, que también son fundamentales, y más nuevos todavía si uno los compara con los llamados derechos de primera generación, los derechos civiles, políticos, entre los que se cuentan todas las libertades de que somos titulares y también, por cierto, el derecho de propiedad. Los primeros derechos, los civiles, importaron límites al poder. Enhorabuena. Los derechos de segunda clase, los derechos políticos, fueron más lejos. Importan no limitación al poder, importan participación en el poder. Como que los ciudadanos no nos bastó. No nos bastó con limitar al poder y dijimos queremos participar en el poder. Pero tampoco eso bastó y aparecieron los derechos sociales, que no son ni límites al poder ni participación en el poder, sino exigencias de prestaciones que cualquiera que se encuentre en el poder tiene que intentar satisfacer al máximo posible. Entonces estos derechos sociales, que son derechos de
ni de limitación, ni de participación, sino de promoción, tienen que ver con algo muy importante, Javier, con el acceso garantizado por parte de la sociedad y del Estado a bienes básicos o primordiales sin los cuales nadie podría llevar una vida digna, una vida responsable, una vida autónoma. Me refiero a un acceso garantizado a atención sanitaria oportuna y de calidad. Me refiero a acceso a la educación pública, sí, pero de calidad también, acceso a la vivienda y desde luego también, por mencionar solo un cuarto derecho social, acceso a una previsión oportuna y justa. Es evidente que en Chile estamos muy en deuda con esos derechos. Siempre se estará en deuda con los derechos fundamentales, particularmente con los derechos sociales, con algún grado de deuda, pero la deuda que hemos acumulado en Chile es ya demasiado abultada y en consecuencia yo espero que en una nueva futura constitución estos derechos tengan una declaración en el texto constitucional y estén allí también debidamente garantizados, porque si no están garantizados o tutelados, como decimos los abogados, los derechos sociales quedarían como letra muerta escrita en un papel. Don Agustín, perdón. Dale, Esteban, Ya. dale. Don Agustín, una consulta. ¿Cuál es la experiencia constitucional en materia de derechos sociales a nivel mundial? Es muy variada, Esteban. Hay constituciones que no los declaran, hay constituciones que sí los declaran, hay constituciones que declarándolos delegan en leyes futuras, en leyes comunes, en políticas públicas, la precisión de los mecanismos, medios, instrumentos para hacer efectivos los derechos sociales. Entonces tenemos constituciones que no los declaran, constituciones que los declaran, pero entre las que los declaran hay algunas que en el mismo texto constitucional establecen las garantías o tutelas y otras que simplemente delegan en la voluntad del legislador, del que dicta no la Constitución, sino las leyes ordinarias, y delegan también en las políticas públicas de los gobiernos que se vayan sucediendo en el poder, la definición de los instrumentos de garantía de los derechos. Hay pues precedentes para todo. Lo que sí es claro es que en Chile partimos con una gran deuda con los derechos sociales en el terreno de los hechos, y partimos de una constitución que afortunadamente no tenemos que respetar al momento de hacer la nueva, no tenemos que copiar obligadamente nada de ella. La constitución del 80 fue muy mezquina con los derechos sociales. Entonces tenemos una oportunidad para, con compromiso, declarar los derechos sociales, eso es lo primero, y resolver los problemas anexos de garantía en el mismo texto constitucional, lo cual no excluye que si allí se establecen garantías, no pueda después el legislador común, a través de leyes ordinarias, continuar estableciendo mecanismos de protección de los derechos. La Asamblea o Convención Constitucional tienen esto un precioso trabajo, un trabajo que va a tener a la vista, como sugiere tu pregunta, experiencias comparadas de otras constituciones. ¿Cómo lo han resuelto otras constituciones? ¿Cómo lo resolvió la del 80? ¿Cómo lo resolvía la de 1925 en Chile? Van a aprovechar todo ese material y aplicando inteligencia, aplicando prudencia, pero también teniendo con los derechos sociales un compromiso, van a tener que dar rienda suelta, no desbocada, suelta nomás, a su imaginación también. A su imaginación, a su creatividad, a una creatividad, claro, que no puede ser ilimitada, porque tampoco se trata de establecer en las constituciones compromisos que no sea del caso posteriormente cumplir a cabalidad. Al momento de hablar sobre derechos sociales y en ciertas sociedades o países en los cuales estos no se cumplen y están acostumbrados como a vivir así, ¿qué debería hacer la gente? ¿Qué debería hacer la ciudadanía cuando sus derechos no están garantizados? Bueno, cuando no están garantizados, como ha ocurrido en Chile en materia de derechos a la atención sanitaria, a disponer de ciertos medicamentos que provea el Servicio Público de Salud, es recurrir a los tribunales.
cuando los derechos sociales no están declarados con mezquindad, se judicializan mucho más que si estuvieran declarados y debidamente garantizados. Las personas no van a renunciar a los derechos sociales, así no se encuentren en una nueva constitución, aunque en el caso chileno eso es impensable, van a estar allí porque las reclamaciones de las protestas sociales del año pasado focalizáronse claramente en demanda por derechos sociales. Y quiero distinguir la protesta social, ese pacífica de ese 1.200.000 personas que copó la Plaza Baquedano y alrededores, sin que protagonizarase ningún acto de violencia. Quiero separar eso, no se puede separar del todo, pero lo quiero separar de lo que se llama el estallido social. O sea, el 18 de octubre, donde más de 100 estaciones del metro fueron vandalizadas. Ciertamente yo me quedo con la protesta social y no con el estallido social. Y tu pregunta, Javiera, me hace recordar de una frase que debemos a un muy buen filósofo español del derecho, que en defensa de los derechos sociales, como parte de una constitución, declaró una vez algo como esto: un Estado sin derechos sociales es un Estado de derecha o de derechas. Y nadie quiere un Estado de derechas. Tampoco queremos necesariamente un Estado de izquierdas. No, queremos un Estado para todos los chilenos. Pero así como el Estado de Chile ha sabido asumir compromiso con los derechos que tienen inspiración liberal, los de primera generación, ha sabido asumir compromiso con los derechos políticos o de segunda clase o de segunda generación, pues ahora tiene la oportunidad de asumir también un compromiso con los derechos sociales que deben su inspiración en el hecho al socialismo humanista y también a la doctrina social cristiana. Más o menos para ir cerrando, Esteban, ¿quieres hacer una última pregunta? Sí, una última pregunta, pero casi es como una copucha. Don Agustín, bueno, de ganar el apruebo el 25 de noviembre y aprobarse una convención constituyente, ¿es probable que lo veamos? O más bien, o mejor dicho, para no complicarlo, ¿le gustaría estar en el debate? Mira, Esteban, respondiendo con la misma franqueza con que tú formulas tu pregunta, te quiero decir que, como por lo demás es bastante visible y este espacio también lo prueba, yo he tenido deliberadamente asumido en este instante y desde hace meses un compromiso fuerte con lo que podemos llamar el momento constituyente. No sé si voy a tener ese compromiso con el momento constitucional, que será el de la constitución, de la convención constitucional y redacción de una nueva constitución. No es que no me vea ahí, Esteban. Puedo verme ahí, a pesar de todas las limitaciones que me reconozco y que no solo me reconozco, sino que tengo objetivamente. Pero ¿sabes cómo llegar ahí a una persona como yo, que tiene características poco afines con una campaña electoral? Un individuo sin partido, sin iglesia, sin religión, que no pertenece a ninguna sociedad filosófica de esas que a veces sustituyen o corren a parejas con las iglesias. Una persona que es un profesor universitario de provincia, como a mí me gusta calificarme para ser leal conmigo mismo, ¿no? Uno llegado a cierta edad tiene que saber qué es lo que es o qué es lo que llegó a ser. Bueno, lo que yo soy un profesor universitario de provincia y por lo mismo con muy pocas redes, Esteban. ¿Cómo armo yo, Agustín Esquella, en su casa? Una persona ya mayor también, no diré vieja, pero mayor claramente. ¿Cómo organiza una campaña? ¿Cómo se mueve por redes sociales para reunir firmas, para postularse, para mostrarse? En fin, la tendría muy difícil. Entonces, Esteban, sí, me puedo ver ahí, pero se me hace cuesta arriba la travesía del desierto que hay que hacer para llegar ahí, y por tanto no he tomado en esto una determinación definitiva. Estoy observando también cómo se dan las reglas que mejoren la postulación y posibilidad de ser elegidos a candidatos independientes. Yo nunca he militado en un partido político, no tengo nada contra ellos, sin ellos no hay democracia, está claro, pero yo no he militado nunca y me gustaría mucho postular como independiente,
y no verme obligado a postular como independiente en la lista de un partido, pero esa posibilidad también existe, perdóname que me extienda demasiado, porque los partidos están actuando muy bien y espero que lo sigan haciendo al comprometerse a incluir en sus listas partidarias candidaturas independientes. Incluso hubo un partido, el Partido por la Democracia, que se comprometió a que en todos los distritos en que compita para elegir constituyente, la mitad de sus candidatos van a ser independientes, o sea, no militantes en el partido. Se está abriendo lentamente un espacio auspicioso para el país, eso es lo que interesa, posiblemente auspicioso también para una postulación mía, pero mientras no se aclare el panorama y yo no conversa a algunos miembros de mi familia que me recuerdan la edad que ya tengo, mientras eso no ocurra, yo voy a seguir en un estado de duda, en un estado de indecisión, pero acompañado siempre de lo que estamos haciendo ahora, de un compromiso a todo dar, hasta donde se puede decir a mi edad, a todo dar, con el proceso que estamos viviendo. Bueno, don Agustín, le queremos agradecer por esta entrevista. Nos vamos a despedir, así que les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por participar del Foro de Altos Estudios Valparaíso. No, un agrado, sobre todo, de que la participación se produzca en el marco institucional del Foro de Altos Estudios Sociales Valparaíso. Sociales, sí me faltó eso. Está muy bien. Listo, Nautín, muchísimas gracias. Un Adiós. abrazo.